Amados hermanos, muy buenos días, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren bien en el Señor, sobre todo disfrutando de la palabra, de poder contar con la presencia del Señor y también disfrutando en familia, compartiendo estos tiempos devocionales juntos también. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Héroes de la Fe y vamos a ver hoy día a Moisés, fe que trasciende. Y era una fe obviamente que trascendía, que era importante para el pueblo de Israel sobre todo, porque el Señor iba a usar grandemente a este hombre. Pero vemos que la fe que él tenía era algo muy característico de él. Para esto nos vamos a ir a Hebreos, capítulo 11, versos del 24 al 26. Hoy día vamos a ver la primera parte de Moisés y vamos a ver qué es lo que caracterizaba esta fe en este hombre. Vamos a leer esta parte, dice Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué bello, esta parte nos habla mucho de Moisés. En el primer versículo dice, hecho ya grande, ya estaba mayor, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y esto significaba algo importante tal vez para la vida de él, porque demostró su fe cuando dejó que Dios trazara ese destino, en vez de dejar que un faraón o un cargo egipcio lo hiciera para él. Permitió que Dios interviniera en su vida de una manera que él mostró esa abnegación total. Imagínense, él pudo haber hecho grandes cosas como encargado de Egipto. Vemos que pudo capaz de ser faraón de Egipto, pero el Señor tenía otros planes para él. Y si lo llevamos a la vida práctica, a veces nosotros anhelamos cosas terrenales, ¿no? Que no quisiera tal vez progresar profesionalmente, avanzar con tantas cosas, pero aún así, hermanos, que eso no se compara en nada a los planes que Dios pueda tener para nuestras vidas. Por eso también nuestra fe debe estar acompañada de abnegación también. ¿Por qué? Porque muchas veces anhelamos cosas que estorban el plan de Dios para nuestra vida. Y esto debemos tener mucha vista para esto, mucha percepción en saber si lo que vamos a avanzar es de agrado o no para el Señor. Pero también refleja una madurez espiritual, porque así como Moisés dice, hecho ya grande, dejó de tener estos lujos, dejó de tener estas cosas pomposas que lo acompañaban y más bien se fue a sufrir al desierto incluso. Por eso que habla de una madurez tal en Moisés, que nos lleva a la reflexión de que nosotros también debiéramos tener una madurez similar. Es una fe que va acompañada no solo de abnegación, sino también de madurez espiritual. 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Una vez más, esto habla de la espiritualidad que tenía Moisés y que creo debiéramos también acompañarla de la fe, de preferir antes ser maltratados con el pueblo de Dios, prácticamente, antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Por eso que no debemos ser buscadores del placer, hermanos. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no estamos para buscar el placer, sino más bien por el contrario, hacer un sacrificio personal, hacer una elección sabia y ser parte del pueblo de Dios. Porque esta decisión tuvo consecuencias para Moisés. Moisés sabía que hacer las cosas según la manera de Dios significaba posiblemente ser maltratado. Y dice, en vez de gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado sí tiene sus deleites. De hecho, el pecado te va a hablar de placer. Pero Moisés los vio como algo pasajero, como algo que no tenía duración. Incluso si esto puedan durar toda nuestra vida terrenal, sabemos que no tienen duración en la eternidad, ¿verdad? Entonces, nuevamente, hermanos, no solo abnegación y madurez, sino también ese nivel de espiritualidad, de que el Señor te llene con su espíritu y de que tú también puedas negarte tal vez a cosas placenteras
a cosas que provocan satisfacción personal. Y por el contrario, esta fe va acompañada también de sacrificio personal, de que puedas elegir sabiamente y que seas parte del pueblo del Señor. Ahora uno dice, ¿y cómo yo me sacrifico personalmente, hermano? Como decíamos, puede haber anhelos en el corazón, puede haber algunos deseos, pero nuevamente si el Señor no acompaña estas decisiones, si no está dentro de los planes de Él, tú debes también aprender a hacer un sacrificio personal. Debes estar dispuesto a que el Señor interrumpa tus planes. Debes estar dispuesto a que Dios haga de tu vida lo que Él desea hacer. Y eso también demuestra que tu fe es una fe que le sigue, una fe que le obedece, una fe que tiene abnegación, una fe que sabe lo que es el sacrificio personal. Que no empiezas a pensar en ti, sino más bien como el Señor Jesús lo hacía con nosotros, pensaba mucho en nosotros. Al estar en esa cruz, al estar ahí muriendo, sabía que lo hacía por nosotros. Era ese sacrificio personal, pero también de alcance universal. Por eso una vez más, si bien a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad, eso es una lucha constante contra el Señor. Y tú, hermano, ya no debes luchar así, sino más bien decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad. Tal vez como lo decía el Señor Jesús, que pase de mí esta copa, pero que, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer ese sacrificio personal. Yo quiero que me cueste. Yo no quiero estar dado al placer. Esa debe ser nuestra actitud. Y por último, el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora, cuando decimos el vituperio de Cristo, quiere decir que también nuestra vida va a estar acompañada de sufrimiento. Y esto es característico, hermanos, en la vida del creyente. Porque este Hebreos 11, que habla de Moisés y de muchos otros héroes de la fe, es un museo de la fe, este capítulo 11 de Hebreos, nos habla de que así como muchos hicieron proezas, otros también fueron insultados, aserrados, muertos, pero sabiendo que la recompensa real está en la eternidad, que la recompensa verdadera va a ser cuando estemos frente a frente con el Señor en la eternidad. Qué lindo, ¿verdad? Nosotros debemos tener puesta la mirada en esto, en esa ciudad puesta con el fundamento verdadero que es Cristo Jesús. Por eso decía aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Sabemos que la recompensa, la riqueza espiritual es aquella recompensa, ¿verdad? Cuando estemos delante del Señor, cuando estemos con las coronas en el Señor. Qué lindo va a ser ese día, hermanos. Por eso debemos una vez más estar tal vez entendiendo que el sufrimiento es parte de la vida del creyente, porque el sufrimiento nos hace recordar que en este mundo, en esta tierra, estamos de paso nomás. La vida, la existencia en esta tierra es solo una coma de toda la oración completa, hermanos. Así que no olvidemos el vituperio de Cristo, el cual lo veía Moisés. Probablemente no lo sabía al instante, no lo sabía en ese momento. Pero la decisión de él de servir a Dios y al pueblo de Israel lo puso en la compañía del mismo Señor, quien sufrió para darle libertad al hombre. Una vez más, tu vida debe estar tal vez acompañada de estas cosas, hermano. La fe que tienes, que es una fe que debe trascender también a los demás, que debe no solo importar, sino también sorprender a los demás, que debe impactar en la vida de los demás. Debe estar acompañada de abnegación, de una madurez, de un rechazo al placer, de sacrificio personal. También va a estar acompañada de sufrimiento, pero al final vas a ver que el Señor va a recompensarte. Y no solo ahora en esta vida, sino en la eternidad. Tu mirada debe estar puesta en esto, en la eternidad, hermano. Hermano, hermana. Que Dios te bendiga y te guarde. Es un gusto siempre compartir contigo. No olvidemos que la fe que trasciende, así como la de Moisés, siempre va a estar con miras hacia el invisible, con miras hacia el Señor. Sabiendo que una vez más que Dios es aquel que siempre, siempre va a estar dándonos de su amor, siempre va a darnos de sus promesas y sobre todo va a estar disfrutando con nosotros en la eternidad también. Y nosotros, ¿por qué no? También disfrutar de su presencia, cara a cara. Esto es bello, hermanos. Así que no lo olvidemos. Amén. Oramos y agradecemos al Señor por su palabra.
Bendito Dios, bendito Señor, gracias nuevamente porque tú nos bendices, Señor, con cada palabra tuya. Es aliento, es refresco a nuestras almas. Sabemos, Señor, por el día de hoy también que nos enseñas cuán importante es acompañar nuestra fe de abnegación total, de negarnos a nosotros mismos, Señor, y dejar que tú reines, tú gobiernes en nuestras vidas, de estar acompañados de madurez, Señor, de un sacrificio personal, de rechazar el placer por completo, Padre, así como Moisés, Señor, escogió ser maltratado con el pueblo. Por eso una vez más te pedimos, Padre, que nos ayudes a elegir sabiamente, Señor. Nosotros queremos ser tu pueblo, ser contados como tu pueblo. Y una vez más también entender que siempre nos ayudas, Padre. En medio del sufrimiento nos acompañas, nos coges de la mano y nos haces ver que tenemos promesas eternas contigo, Señor. Gracias. Alabamos tu nombre y bendecimos, Señor, siempre tu presencia en nuestras vidas. Te oramos por todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Bendiciones. Tengan muy buen día.